Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy Buenas bien, tardes. gracias a Dios, todo bien. Estamos bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos no solo del colegio, parece que estamos de otros lugares también. Buenas Bienvenidos, tardes. bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Salieron nuestros mensajes. Ya. No, nada. No, que salió así.
cerrar. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Lesito, ¿cómo está? Tienen que darle a ese enlace que está ahí de azul, llenen la encuesta y viene para las 4. Hasta aquí, hasta aquí. Voy a recuperar mi pantalla. No sé, pues no sé qué hiciste. Estaban aquí toditos. Aquí. Buenas tardes. Usted está viendo la pantalla de él, dice. Y entonces ahí creo yo. Regrésate acá. Regrésate a esto. Todos ellos están conectados, sí, pero ponte al inicio estaba yo. No se escucha. ¿Quién no les escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Saluda por ahí, por el... Qué gusto, qué alegría poderlos ver. De igual manera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con todos y todas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes con todos, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya apago el micrófono para que no suene. Es una interferencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Tati? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, Magister. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo se le va? Buenas tardes. 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 ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estoy adentro yo ya, mija. Buenas tardes con todos. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profes, buenas tardes con todos. Un gusto. Buenas tardes. 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 Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Muy buenas tardes. 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 Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pauli. Hola, profe. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Muy Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con todos. Buenas tardes. Solo por si acaso. ¿Le hacemos recuerdos a eso también? Wow. Listo, Rui, gracias. Esperemos que nos mande la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes con todos. Qué gusto recibirles hoy en esta primera sesión, en esta sala de trabajo. Voy a silenciar a todos los participantes y primero... Buenas tardes a todos. A darles una bienvenida a todos, ¿ok? Muy bien. Voy a solicitarles de primera mano que cuando ingresemos tengamos siempre nuestros micrófonos con cuidado desactivados para no escuchar conversaciones personales complicadas y cuestiones que a veces se escuchan detrás de la red que no son a veces convenientes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de manejo del micrófono. Bueno, primeramente creo que hacerles llegar un gran saludo, un saludo a todos las personas que están incluidas en esta sala, que de una u otra manera también desde FEDEC se han incorporado y también desde los colegios particulares de otras provincias también que no son católicos, que se encuentran en esta sala de parte de Soluciones Educativas, pues bienvenidos al trabajo de esta tarde. Primero, mi nombre es Juan Pablo Garzón, soy vicepresidente de la Federación de Establecimientos Católicos de Pichincha, de FEDEC, y también CEO de Soluciones Educativas y rector también de la Unidad Educativa San Pedro Pascual. Para mí es un gusto recibirles en esta sesión, en esta sala. Le vi a Madre Elida por ahí, pero ya le perdí entre tantas personas, que también nos está acompañando a este proceso que hemos querido abrir para poder también ayudar a todos nuestros colegios federados en esta situación que estamos viviendo actualmente. Ha sido, creo que, una de las ideas aperturar un curso que va a durar prácticamente 2 semanas. Va a ser un trabajo intenso, pero va a ser un trabajo también divertido a la vez, porque vamos a trabajar 20% con teoría y 80% con práctica. Hoy vamos a empezar primero con la teoría que va a fundamentar todo el trabajo que vamos a desarrollar durante esta semana y sobre las cuales yo les estaré recalcando día a día del por qué el ERCA, de por qué el aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en problemas, de por qué el aula inversa, en esta situación que estamos hoy viviendo. Creo que son nuevos escenarios y debemos comprender que entre estos nuevos escenarios que hoy estamos viviendo, toca cambiar el modelo y el paradigma de educación. Y no vamos a volver a la normalidad. Esto es inevitable. Creo que debemos considerar como docentes, como educación a nivel nacional, no solo hablo ahora de la católica, sino también a nivel de todos los particulares que están incluidos aquí, también son laicos, y también algunas instituciones fiscales que se han unido, que en verdad son momentos que no van a volver a la normalidad. Vamos a tener que trabajar nuevamente en una especie de cambio de paradigma de la educación actual. Esto va a llevar muchos años y creo que aquellos que han sido un poco resistentes a entrar en estos temas tecnológicos, hoy realmente van a tener que ir trabajando sobre ellos. De a poco, todo es perfectible, todo se puede hacer. No se rindan, no se cansen, porque si unos pueden hacerlo, yo creo que todos nos costará un poquito de trabajo, pero lo podremos hacer. Todos estos repositorios van a quedar grabados, todos estos documentos van a quedar al finalizar todo este proceso al alcance de todos, para que puedan ir revisando de a poco todos los recursos que ustedes van a aprender durante estas 2 semanas de trabajo. Les recuerdo, no solamente es un curso teórico, es un curso práctico. Todos los días debemos practicar y todos los días debemos buscar espacios y momentos para poder afianzar el aprendizaje y poder afianzar todos los procedimientos que hemos venido realizando. Van a ir explorando herramientas tecnológicas, van a ir potenciando estas herramientas a través de un aprendizaje significativo en la virtualidad, como debe hacerse y como debería haberse hecho. Creo que a la gran mayoría nos cogió estos cambios de una manera abrupta, fue un cambio totalmente complejo y de una u otra forma nos transformó el panorama de educación, un panorama al que la mayoría de profesores no estuvieron acostumbrados y que hoy por hoy se hace y se convierte en un recurso inevitable para poderlo trabajar en esta virtualidad. Les quiero pedir, por favor, que en todos estos momentos ahí están dando soporte, estamos de parte de FEDEC, está María Belén dando soporte, de parte de Soluciones Educativas, Maritza, Paul, que nos acompañan haciendo otro tipo de soporte para las personas que se les complica a veces acceder y todo, siempre en el marco del respeto, de la educación, como los maestros que nos caracterizamos, como educadores. De esta manera poderles brindar todo el apoyo, toda la colaboración
De igual forma, al final de cada sesión siempre se saca un reporte por Zoom de la asistencia. Bueno, ya les enseñaremos eso en el proceso, cómo se saca un reporte de asistencia por Zoom. De manera que podamos tener luego y contrastar quiénes estuvieron, accedieron y obviamente a quienes se les puede entregar al final del curso sus respectivas certificaciones. También les habíamos enviado a ustedes un material que son las reglas, ¿no?, del juego. Creo que hay que empezar todo esto con las reglas claras y de esta manera igual vamos a ir trabajando en la virtualidad de cómo debemos ir trabajando con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes, las reglas claras en la virtualidad. No trabajamos con fantasmas, es decir, con pantallas apagadas, ¿sí? Creo que hemos tenido que poder contratar un buen plan de banda, de ancho de banda, un buen plan, un poquito incrementarlo de Zoom para poder dar soporte a todos los participantes que van a estar conectados, hasta donde nos llegue el límite de lo que podemos hacer económicamente, pero es importante mirarnos, aunque sea detrás de esta pantalla, sus expresiones, sus reacciones. El chat está siempre abierto para que pongan sus inquietudes, sus preguntas, para que ustedes puedan decir un sí o un no dentro de este trabajo. Se van a ir dando cuenta que dentro de este proceso que vamos a realizar en el transcurso de estos días, todo se va a convertir en una especie de trabajo interactivo. Les recomiendo a aquellos que puedan tener un celular y lo puedan tener al lado para trabajar también en conectividad, aparte del computador, y hacerlo de esta manera, estén presentes en este espacio, lo puedan hacer. Y a quienes solamente trabajen desde el celular, pues quizás se les va a limitar el trabajo interactivo, ¿no? Entonces, si tienen un computador para trabajar y el celular una herramienta para hacer lo que vamos a hacer, sería conveniente hacerlo, ¿ok? Quiero pedirles un favor inmenso. Toda la conectividad también depende no solamente de nuestra parte, también depende de su parte. Busquen un espacio, un lugar donde ustedes puedan estar tranquilos, donde ustedes no tengan nadie que se atraviese detrás suyo, para evitar esta situación de estos memes y videos que van pasando por ahí, ¿no?, de maridos que se pasan el rato o esposas así sin haber tenido que pasarse en ese momento alguna cosa. Sus micrófonos, por favor, como les dije la primera vez, desactivados para evitar escuchar ruido y sonido, que eso sí afecta a muchos micrófonos encendidos, la falta de conectividad. Asegúrense que su computador esté debidamente cargado. Generalmente cuando empieza a descargarse, usted empieza a tener las itinerancias, como que se oye lento, como que no se oye. Miren los volúmenes de sus computadores. Hoy en la tarde estuvimos en un grupo y nos decían el volumen está abajo. Y ha sido que la persona tenía su volumen de su computador bajo, entonces no éramos el problema nosotros. Entonces, asegúrense. Generalmente en el chat recibimos comentarios de alguien que dice es que no se oye nada, entonces todo el mundo le dice, no, sí se escucha. Entonces, el problema no somos nosotros, sino el problema eres tú. Entonces, resuélvanlo. Cero estrés en el tema de ingresos, accesos, les va a costar siempre. Este tema de acreditación va a ser usual, de registro, de igual forma de ingreso y acceso a las salas, para poder validar esto. De igual forma, en el proceso se va a ir revisando los listados, los ingresos. Si hay alguien que no tendría que estar en la sala, tranquilamente se le elimina y no va a poder ingresar nuevamente ni en ninguna sala si es que no está debidamente registrado. En verdad, aquí quiero compartirles, queridos compañeros, tenemos no solo docentes, maestros que también son importantes en este quehacer educativo, tenemos autoridades educativas de muchas instituciones educativas a nivel nacional. Ya nos iremos conociendo a medida de estos días a través de ciertos espacios virtuales en los cuales podemos saber de qué lugar vienen, de qué ciudad están, de qué colegios están. Y de igual forma, hay no solamente autoridades educativas, sino también hay provinciales, ¿sí? Hay hermanos, hermanas que están dentro de las provincias de algunas organizaciones, y dentro de este proceso, pues todo en el marco de lo que somos, educación católica y sobre todo maestros en todo sentido. Para mí un gusto, repito a todos, mi nombre es Juan Pablo Garzón. Detrás de toda esta pantalla también y aparataje de lo que vamos a hacer, porque no es fácil la educación en la virtualidad. Yo creo que ustedes ya han explorado este tema. No es fácil preparar, no es fácil supervisar cosas, no es fácil garantizar conectividades. Estamos todo un aparataje y un equipo, ¿no? María Belén, que nos acompaña desde FEDEC, sí, Maritza, que ya les va a saludar en un momentico también, que está dando soporte a todos los colegios en ese sentido, para que puedan garantizar conjuntamente con María Belén su accesibilidad. Y Paul, pues, que está detrás de otra pantalla, y los compañeros que nos van a acompañar dentro de todo este espacio. Un abrazo a todos, disfruten.
empezaremos con las pequeñas ideas y breves ideas de todo lo que tenemos que ir trabajando. El fundamento tecnológico, el fundamento pedagógico sin teoría no es viable, no es viable por ningún lado. Todo fundamento sin teoría y sin partir de un principio no tiene significatividad. Hoy vamos a partir de esos principios de cómo teníamos que haber trabajado en virtualidad, cómo tenemos que empezar a cambiar el chip, el paradigma de este estilo de comunicación en el que todos estábamos metidos. Un abrazo a todos, bienvenidos. Veo a grandes amigos, veo a muchas autoridades, a personas con las que nos hemos visto hace mucho tiempo y ojalá, esperemos que en algún momento podamos vernos en esa cercanía, podamos vernos nuevamente para celebrar la vida, para celebrar una victoria después de todo este proceso que estamos pasando y atravesando. Un abrazo a todos, tendría que saludarles a todos los más de 320 personas que están integradas ya acá, para que les llegue mi saludo, pero gracias por ver sus rostros, paso las pantallas y voy mirando sus caras, sus rostros, realmente esperemos que esta hora y media que vamos a compartir sea fructífera y todo el resto que viene esta semana va a ser totalmente, bastante significativo para ustedes. Hemos terminado un curso con 220 personas la semana pasada y realmente me ha fascinado, estoy orgulloso de los recursos que han preparado. Wow, les voy a compartir en el transcurso de estos días lo que ellos han ido haciendo a través del chat, a través del grupo de expertos que se han ido, también WhatsApp que se va a ir configurando, para que ustedes miren lo que han hecho y como ellos me han dado sus testimonios. Hoy nuestros estudiantes nos dicen que somos el wow de los docentes, que somos la mejor materia que trabajamos en la virtualidad, que realmente somos la maestra o el maestro más tecnológico, más divertido dentro de esta virtualidad. Y esto es lo que queremos de ustedes. Empecemos a cambiar el paradigma, empecemos a comprometernos con esos cambios de una u otra manera para que podamos nosotros asegurarnos que queremos llegar a una educación realmente espectacular. Hoy por hoy, los buenos docentes no van a ser los de buenos currículos. Los buenos docentes no van a ser los que más títulos o los que más certificados de cursos hayan tenido, metodologías en evaluación de los aprendizajes y en tantas otras cosas que son parte del proceso educativo. Hoy por hoy, los colegios debemos contratar docentes que puedan validar su experiencia y experticia en el tema de la educación virtual. Porque, compañeros, no es fácil salir de esto que estamos viviendo y no va a ser fácil salir de todo lo que estamos pasando, ni en 2 meses, ni en 6 meses, ni en 1 año, quizás 1 año y medio, 2 años. Y esto significará que cuando regresemos a la normalidad, tendremos que retornar nuevamente a estos espacios de aislamiento, de cuarentena, para ir retornando a normalidades, entre comillas, que van a implicar cambios abruptos entre lo presencial y más aún entre lo virtual. Este curso tiene un objetivo, dar herramientas tecnológicas, dar herramientas realmente válidas, gratuitas y que estén al alcance de la mano de ustedes para que puedan llegar a sus estudiantes de una manera significativa, divertida, dinámica y empezar a cambiar el chip de lo que estamos haciendo. Hoy estamos conectados en línea con ustedes. Esta es una forma de aprender, pero nuestros chicos necesitan trabajar en un espacio virtual de una manera sincrónica y de una manera sincrónica, y eso es lo que vamos a explicarles hoy en esta tarde y vamos a trabajar en el transcurso de estas semanas. Bendiciones a todos. Maritza les va a saludar, quien va a ser la persona que va a estar prácticamente a cargo de toda la parte de soporte para que puedan conocerla y puedan, obviamente, con María Belén también, que no sé si esté conectada, puedan trabajar en ese sentido, en todo lo que vamos a trabajar en este espacio virtual. ¿Ok? Así que, Maritza, un saludo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué gusto ver todas las caras conocidas, caras nuevas. Para todos nosotros esto es un reto, y más para todos ustedes que están a cargo de tantos estudiantes, tantos padres de familia a nivel nacional. El reto de que ustedes estén dando su tiempo para convertirse en expertos en la educación virtual dice mucho del gran interés que ustedes tienen en esta nueva forma de educar. Bienvenidos todos, mi nombre es Maritza. Cualquier inquietud estoy a las órdenes y que todo lo que vayamos a trabajar acá sea de gran provecho para ustedes, sus instituciones educativas, sus padres de familia y sus estudiantes. Bienvenidos.
Gracias, Maritza. También quiero darles la bienvenida al facilitador que nos va a acompañar. Muchos han trabajado ya con Javier Andrade. Javier es uno de los facilitadores y parte del equipo de soluciones educativas que hoy nos acompañan. Javier ha venido compartiendo con nosotros bastantes espacios de formación y quiero que conozcamos un poco la faceta de este gran profesional que hoy nos va a acompañar. Javier ha sido por todo, pues, un gran maestro desde los inicios, profesor primario, secundario, psicólogo educativo. Tiene una maestría en gerencia educativa y un doctorado en investigación educativa. Es docente actualmente de la carrera de psicopedagogía en la Universidad Central del Ecuador, docente de posgrado en la Universidad de Indoamérica. También ha sido profesor en distintas instituciones, tanto fiscales como particulares. Javier también ha trabajado como directivo, ¿no? Siendo inspector general y vicerrector en la Unidad Educativa María Auxiliadora y asesor pedagógico de la Sociedad de Madres Salesianas, en las cuales hicimos y desarrollamos hace muchos años algunos proyectos de innovación curricular. Obras publicadas de Javier, pues muchos libros que nos ayudan al tema pedagógico y de procesos educativos, técnicas y procesos grupales, administración educativa, neuropsicología, ¿sí? Retiro mi pantalla, funciones básicas e investigación para el bachillerato. Y algunos artículos científicos, entre los cuales, pues, he dispuesto solamente los que me alcanzaron, entre varios artículos que Javier tiene publicados en algunas revistas digitales. Quiero darle la bienvenida a Javier. Javier nos va a acompañar hoy con el tema de algunas estrategias metodológicas para el aprendizaje en la virtualidad y empezar a entender un poco cuáles son los nuevos paradigmas, los nuevos retos, los nuevos desafíos a los cuales debemos enfrentarnos en la actualidad y a los cuales hoy por hoy pues tenemos que volver a dar un cambio prácticamente en este espacio. Les dejo con ustedes a Javier. Javier entonces ya creo que estaba por aquí por la sala, que sí lo veo conectado. Y le voy a dar el rol de hospedador. Javier, ayúdame aceptando a las personas que vayan ingresando a la sala, eso sí. Un abrazo, Javier. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto volver Tu micrófono, Javier. Estaba haciendo un pan. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Listo? ¿Ya me diste sonido, Juan Pablo? Listo. Muy bien. Muy buenas tardes. Qué gusto volver a ver. Veo muchos rostros conocidos. Tengo la oportunidad de compartir justamente con Juan Pablo algunos procesos de capacitación pedagógica en muchas instituciones educativas. También veo muchos rostros de exalumnos, tanto de pregrado como de maestría. Bueno, y hasta el momento están 340 personas y siguen ingresando. Comentaba Juan Pablo, ¿y qué tal si este curso hubiésemos propuesto hace un año? ¿Qué tanta acogida hubiésemos tenido hace un año? Posiblemente no hubiese sido tanta gente. Y eso ratifica, yo como psicólogo, una de mis posturas psicológicas tiene que ver con la escuela humanista. Y dentro de la escuela humanista se habla de las necesidades humanas y las motivaciones. Y justamente las necesidades son las que inician, impulsan, mantienen y dirigen el comportamiento humano. Mire cómo esta necesidad que nos presenta por la emergencia sanitaria, ahora sí estamos muy interesados en recibir los cursos de capacitación. Así es el comportamiento humano, ¿sí? Entonces hay que aprovechar esas necesidades como la base de las motivaciones humanas para seguir adelante. Como decía Juan Pablo, esta realidad no la vamos a cambiar de manera inmediata. Vamos a tener que permanecer todavía mucho tiempo bajo esta nueva normalidad. Y esta nueva normalidad implica algunos cambios que tenemos que hacer a nivel administrativo en las instituciones educativas. Tendremos que modificar los horarios, tendremos que modificar las jornadas, aumentar las jornadas. Va a ser una realidad totalmente diferente a lo que nos hemos acostumbrado.
Y es muy importante que nosotros, a más del soporte pedagógico, tecnológico que tenemos que brindar a los estudiantes, también es importante manejar el soporte emocional de los estudiantes. Los estudiantes que están frente a nosotros en la pantalla, no porque estamos en realidad sus problemas se han solucionado. Todavía aquellos estudiantes que los teníamos categorizados como alumnos con necesidades educativas especiales siguen presentando las mismas necesidades y posiblemente estén ahondadas esas necesidades educativas especiales. Ahora incluso se ha incrementado una nueva categoría dentro de las necesidades educativas especiales. Aquellos estudiantes que tienen problemas con la conectividad y van a tener difícil acceso al aprendizaje. Muchos asumimos de que la educación particular, que la mayoría de docentes que están presentes, asumimos que como es institución particular y los padres de familia pagan una pensión, deben tener recursos económicos para dotar de todos los insumos tecnológicos a sus hijos. Esa no es una realidad en todos, ya que en muchos de los hogares tienen que compartir el mismo computador entre varios hermanos que están en procesos de estudios, incluso compartir con los padres que están en teletrabajo. Por lo tanto, los horarios tienen que ser mucho más flexibles. Siempre en cada una de estas reuniones hay una pregunta que se repite: ¿cuántas reuniones, cuántas clases de Zoom podemos hacer cada día? No hay una regla, ¿sí? La regla creo que la tiene que determinar en función de las características y necesidades de sus estudiantes. Entonces hay que partir de una pequeña indagación de en qué condiciones realmente nuestros alumnos van a recibir esas clases con los recursos tecnológicos. Si todos realmente están en condiciones óptimas de conectividad para recibir el aprendizaje. Bueno, Juan Pablo decía, quienes son mis alumnos y en todos los cursos, yo siempre presento una frase de Karl Popper, que dice que toda práctica pedagógica sin fundamento teórico es ciega. Y todo fundamento teórico sin práctica pedagógica es estéril. Con esta frase, voy a determinar lo que vamos a enfrentarnos. Es decir, la utilización de los recursos pedagógicos, recursos tecnológicos per se, sin tener en cuenta los elementos pedagógicos, van a ser contraproducentes. En vez de ayudar a los estudiantes, va a ser una carga, ¿sí? Y manejar en la actualidad los fundamentos teóricos pedagógicos sin una práctica de los recursos tecnológicos también va a ser estéril. Por lo tanto, necesitamos el contingente de ambos elementos. En este sentido, me van a permitir compartir la pantalla. Y vamos a seguir dando apertura a más compañeros que están ingresando. Y ya tenemos, ¿cuántos tenemos? Muchísimos. Bien. Esta realidad que estamos viviendo en cada una de las escuelas y colegios, unidades educativas y también a nivel superior, es un problema, pero al contrario de lo que piensan muchos o de lo que quieren convencernos muchos, los problemas no es por la emergencia sanitaria. Hay que entender y tener claro el escenario de que
la educación ya ha tenido problemas antes de que tengamos esta emergencia sanitaria y también vamos a seguir teniendo problemas de la educación después de la emergencia sanitaria. Tenemos que centrarnos en la realidad. Antes de que exista lo del COVID-19, nosotros ya advertíamos problemas a nivel de sistema, a nivel macro. Problemas con las políticas educativas promulgadas por el Ministerio de Educación, problemas originados de una normativa que afecta mucho a las instituciones particulares, problemas relacionados con un modelo educativo que no satisface las necesidades o la realidad del país. Pero no, el problema no es solo a nivel macro. También nosotros hemos sido testigos de problemas que se presentan a nivel meso en las instituciones educativas, relacionados con la organización inadecuada que tienen algunas instituciones, de la falta de recursos o el inadecuado manejo de recursos, con esa saturación que estamos las instituciones educativas y los docentes con una sobrecarga de trabajo administrativo y burocrático, con los cientos y cientos de acuerdos que envía el ministerio o envían los distritos. Pero también nosotros debemos estar claros de que también hay problemas en los actores, problemas con los estudiantes, muy poco motivados, estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes que no se interesan mucho en el aprendizaje, con actitudes que no son las adecuadas, padres de familia sobreprotectores, que no hay cómo decirle nada porque ya amenazan con denunciar al ministerio o al distrito, que se han vuelto muchas veces en cómplices de los estudiantes. Y también de nuestra parte tenemos que reconocer que los docentes también tenemos ciertos problemas. Para que se quede tranquilo. Sor Noemí, ¿me ayuda con el micrófono? Gracias. Con respecto a los docentes, bueno, justamente la normativa y el sistema ha permitido que ingresen a trabajar en las instituciones gran cantidad de profesionales que no tienen título docente y que si bien su empeño, su conocimiento y se esfuerzan, pero sí hay un déficit a nivel metodológico y también en lo que tiene que ver con las estrategias de evaluación. Esta iniciativa de soluciones educativas no pretende arreglar los problemas del sistema, los problemas de las instituciones, pero sí al menos tomar en cuenta los problemas que se dan a nivel de los actores y un actor principal que viene a ser los docentes, a nivel de la parte metodológica y de la evaluación. Y justamente esta primera parte, esta charla que durará un poco más de 1 hora, tiene que ver con algunos elementos de orden pedagógico y didáctico que le tiene que servir de base al momento de utilizar las tecnologías. Bien decía Juan Pablo, al momento que vayan desarrollando cada una de las herramientas, va a tener sentido el por qué les hablamos nuevamente de constructivismo, de los principios del constructivismo, principios pedagógicos, didácticos, etcétera. Bien, mire, ya estamos 358 participantes. Frente a esta realidad que estamos viviendo, si ponemos en una balanza, vemos que claramente está teniendo mucho más peso los recursos tecnológicos. Entonces, hay propuestas de capacitación en donde se le está enseñando a los maestros que el Teams, que el Zoom, que el Kahoot, que el Quizzes, que la pizarra inteligente, que el Classroom, etcétera. Cantidad de herramientas que tienen que ver con la parte tecnológica. Pero en ninguna parte yo he oído
que se está tomando en cuenta los elementos de la formación docente, los elementos que nos dan el fundamento para nosotros saber dirigir adecuadamente en el aula. Los conocimientos que están en la psicología del aprendizaje, en la didáctica, en el currículo, la pedagogía, en los métodos de aprendizaje. Como que estos están subutilizados y mayor peso naturalmente se le está dando solo a la parte tecnológica. Ahora, recordemos que los recursos tecnológicos no son nuevos. Posiblemente para muchos sean algo nuevo. Pero los recursos tecnológicos ya tienen mucho tiempo en nosotros. Recordemos que hace unos 20 años empezaron a llegar a nuestras aulas los proyectores, o como se decir, los infocus, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer muchos docentes? Copiar textos de Word y pegarle en una diapositiva de PowerPoint, presentar a los clientes y ponerse a leer las diapositivas. Claro, y este error no solo era de los docentes, el mismo error se veía en los facilitadores a nivel internacional, venían a leernos diapositivas. Entonces, esto viene a ser una contradicción, porque se está utilizando un recurso tecnológico moderno, pero con una estrategia de un modelo pedagógico antiguo. Y el problema que esto sucedía antes, pero ahora en la educación virtual también se está repitiendo. Entonces, muchos docentes comparten la pantalla a sus estudiantes y está lleno de texto y la clase leen el texto. Totalmente inadecuado. Otro ejemplo, cualquier parecido, pura coincidencia, ¿sí? El profesor moderno les dice copien los links, consultar en internet, luego hacen el resumen y me envían a la tarea a mi correo electrónico y preparan una exposición. ¿Sí? Entonces, las herramientas tecnológicas en algunos casos se convirtieron en la herramienta para sobrecargar de tarea a los estudiantes. Ese error también se está evidenciando en el presente. Nosotros vemos en algunas instituciones los estudiantes están saturados de las tareas que envían los profesores, ¿sí? Les amontonan cantidad de documentos, cantidad de links y prácticamente están haciendo un autoaprendizaje. Entonces, los recursos no utilicemos para sobrecargar las tareas de estudiantes, porque también hay que tomar en cuenta que al momento que sobrecargamos las tareas, también tenemos que revisar nosotros esas tareas. Quiere decir que también nos estamos sobrecargando de tarea cada uno de los profesores. Y otra situación, siempre les repito este ejemplo en mis capacitaciones, ¿sí? El profesor facilista que, claro, hay los textos para los estudiantes, textos para cada una de las asignaturas, tanto a nivel fiscal, a nivel particular, se adquieren los libros a las editoriales, entonces el profesor llega a la clase y dice, bueno, ¿en qué página nos quedamos? Abran el libro en la página 38, muy bien, ahora lean el contenido, resuelvan los ejercicios de la página 39 y de deber para la casa la página 40. Entonces el profesor se vuelve un esclavo del libro de texto. Ya no se pone a pensar qué actividad hago porque se limita a realizar lo que está en el libro. Y también se está repitiendo este problema en la educación en entornos virtuales. El profesor simplemente se remite a lo que está en el libro. Como les decía, estos fueron problemas de la presencialidad, pero también se están evidenciando estos problemas en un nuevo escenario. Porque hay que tomar en cuenta que existen diferentes escenarios. El que estamos acostumbrados es el escenario áulico, ¿sí? En donde interactuamos con los estudiantes, en donde, como alguien decía, nos sentimos como peces en el agua, pero
dentro de nuestra formación pedagógica, sea en la universidad o en los institutos pedagógicos, nos enseñaron o nos formaron solo para ese escenario áulico y nos dificulta manejarnos en otros escenarios. También un taller o un laboratorio viene a ser otro escenario de aprendizaje. Cuando nosotros trabajamos al aire libre, salimos al patio, a veces algunas autoridades ya están perdiendo el tiempo. No, también el aire libre se convierte en un escenario de aprendizaje. Cuando organizamos una caminata al aire libre, a la naturaleza se convierte en un escenario de aprendizaje. Cuando realizamos la visita a un museo, a una empresa, a alguna organización, ese lugar se convierte en otro escenario de aprendizaje. Y lo que estamos viviendo a través de los mecanismos tecnológicos, de las TICs, de las TAC, que ya nos va a explicar Juan Pablo, se convierte en otro escenario de aprendizaje, es decir, espacios y entornos en los cuales se propicia y se estimula el aprendizaje. Ahora, el hecho de que los estudiantes estén con nosotros en un entorno virtual atrás de la pantalla, no quiere decir que se ha transformado el estudiante o que todos los principios pedagógicos y didácticos han quedado obsoletos. No, sin importar el escenario del aprendizaje, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y consideremos los principios pedagógicos, psicológicos y didácticos que guían el aprendizaje. Porque los estudiantes que están frente a nosotros detrás de la pantalla no aprenden de la misma manera. Los estudiantes tienen estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, habrán estudiantes que aprenden más a través de la acción, de la actividad. ¿Sí? Otros estudiantes a través de la reflexión, de profundizar los temas. Otros estudiantes cuando se les da recursos teóricos y otros cuando aplican ese aprendizaje en situaciones prácticas. Eso solo por tomar 4 estilos que da Kolb, pero tenemos más de 60 estilos de aprendizaje. Entonces, este elemento hay que tomar en cuenta al momento de preparar nuestras clases. El otro elemento son los ritmos de aprendizaje. Cuando yo les doy los cursos, yo les demuestro que los profesores tenemos diferentes estilos de aprendizaje y también tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, cuando usted reciba la capacitación de cada una de las herramientas, va a haber profesores que a la primera entiendan y ya puedan manejar y produzcan maravillas. Otros que van a necesitar un refuerzo y otros que se van a demorar un poquito más. Y eso está bien porque tenemos ritmos de aprendizaje diferentes. Así que si usted se está demorando un poco, no se desespere. Es parte de su ritmo de aprendizaje. También hay desarrollo cognitivo diferente. Cada uno de los procesos cognitivos psicológicos, atención, percepción, memoria, concentración, imaginación, creatividad, todo lo tenemos, pero en niveles de desarrollo diferentes. Ahora, a nivel de actitud también los estudiantes no se comportan de la misma manera. Hay estudiantes, como decía David Ausubel, para generar un aprendizaje significativo se requiere algunas condiciones. Y una de ellas es la actitud favorable del estudiante. Y esta actitud favorable se refiere al nivel de interés, de atención, de esfuerzo y participación que ponga en la clase. Y no todos los estudiantes se interesan al mismo nivel. No todos los estudiantes atienden al mismo nivel. No todos los estudiantes ponen el mismo esfuerzo. Entonces, cuando manden una tarea, va a encontrar lo mismo que se encontraba en la educación presencial. Estudiantes que se esmeran y hacen una maravilla de tarea y otros que presentan a medias y otros que posiblemente no presentan. Esas mismas realidades vamos a encontrar en el entorno virtual. Y por otro lado,
tenemos que tomar en cuenta los principios de orden didáctico con respecto a la duración de la clase. Dice, es que en mi horario yo ya tengo 2 horas. Entonces ahí se aguantan las 2 horas de Zoom. No. Tenemos que reducir las horas de clase. Por eso, esta nueva realidad va a implicar modificaciones de orden administrativo y también de orden curricular. Y la duración de la clase, hay que tomar en cuenta que depende de las edades, hay un umbral de atención máxima. Los pequeñitos de educación inicial, de primer año, de segundo año básica, tienen un umbral de atención máximo de unos 15 minutos. Los más grandecitos ya pueden atender 20, 25 minutos. Y así ustedes, por eso con ustedes ya abusamos, porque ustedes ya pueden tener un nivel de atención mayor, por eso programamos esta charla de más de 1 hora, porque tienen ese umbral de atención mayor. También los momentos de la clase, aunque estemos utilizando los recursos tecnológicos, no hay que olvidarse que una clase tiene 3 momentos. ¿Sí? Y no importa el nombre que le utilizan, si es actividades iniciales, de elaboración y de refuerzo, si le llaman anticipación, construcción o consolidación, ¿sí? Pero siempre usted tiene que saber cómo iniciar la clase, cómo desarrollar la clase y cómo terminar la clase. Y eso de terminar la clase es muy importante por los procesos de realimentación que van a necesitar muchos estudiantes y que esa realimentación tiene que asegurar la evaluación. La evaluación en las diferentes modalidades, evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Y así como se presentan en la presencialidad algunos errores, debemos evitar que se cometan esos mismos errores en la virtualidad. Uno, la distracción. Los estudiantes en la clase, en una clase virtual, son más proclives a las distracciones porque en la casa, que la mamá, que el papá, que el hermano chiquito, que el hermano grande, que el perro, que el gato, son distractores y por lo tanto vamos a tener muchos estudiantes que en nuestras clases virtuales se distraen y por lo tanto van a tener dificultades en realizar una tarea. Otro error que tenemos que evitar es que el profesor dé una abundancia de información, que se desespere por terminar su planificación. Ya los que estamos en el ciclo cierra, pues nos queda 3 semanas en donde tenemos que buscar cuáles son los elementos fundamentales que necesita para esta nueva realidad los estudiantes. Y quienes van a empezar en el ciclo Costa tendrán que hacer una priorización dentro de su planificación de las destrezas fundamentales y tal vez dejar de lado aquellas destrezas deseables. Otro elemento muy común que se presenta en las aulas, mire, que se está presentando en estos cursos de capacitación virtual sobre recursos tecnológicos, es el uso del idioma. Obviamente estos cursos están dando ingenieros informáticos y ellos nos sueltan términos y asumen que nosotros ya sabemos esos términos que nos resultan raros a nosotros. Y de pronto, por no entender el significado de ese término, nos va quedando vacíos o tergiversamos el mensaje que nos quiso dar. Esto es una situación muy frecuente que se presenta a nivel de las aulas. Los profesores debemos graduar nuestro idioma que sea accesible a los estudiantes. Que no ocurra, ¿se acuerdan de este capítulo del Chavo del Ocho? Les pongo para que se acuerden. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? En primer lugar... Ustedes vieron, miren, el profesor utiliza sus términos porque él sabe el significado de
de esas palabras, pero si no nos aseguramos que los estudiantes conocen el significado de esos términos, va a terminar como el chavo, imaginándose una situación totalmente diferente a la realidad de lo que está explicando el maestro. Por eso lo que estamos proponiendo en este curso a través de soluciones educativas es que el manejo de las estrategias metodológicas debe tener un equilibrio entre el manejo tecnológico, pero a la par de los principios metodológicos, didácticos y pedagógicos. No puede darse el uno con el otro, ¿sí? O sea, el manejo de los recursos tecnológicos, sin esto, viene a ser estrategias ciegas, no sabe a dónde va. Y en cambio, el manejo de los principios teóricos de la didáctica pedagogía, sin estos instrumentos, es estéril, no sirve para nada. Entonces, ese equilibrio lo vamos a garantizar. La ventaja es que Juan Pablo, que les va a dar el curso de recursos tecnológicos, a más de dominar los recursos tecnológicos, él es maestro, por lo tanto, sabe de la parte didáctica y pedagógica y normalmente les va a recordar por qué hablamos de esto. Entonces, en ese sentido, como les decía, para sus clases hay que tomar en cuenta un antes, un durante y un después. Hay que pensar en la preparación previa de esas clases en entornos virtuales. Como les decía, tenemos que hacer una selección y priorización de las destrezas indispensables. La ventaja es que con el enfoque curricular 2017, los resultados de aprendizaje ya no se exigen para cada año, sino se puede extender hasta la final de cada subnivel. Por lo tanto, esto nos da la flexibilidad para ir seleccionando las destrezas indispensables un buen tiempo, porque nadie nos asegure de que el próximo año lectivo de la Sierra en el mes de septiembre ya tengamos una normalidad. No, va a ser algo diferente y posiblemente tengamos que mantenernos en una realidad virtual o una modalidad mixta en donde tengan que duplicarse los horarios, las aulas, etc. Hay que seleccionar la estrategia metodológica, no hay que olvidarse los métodos de los docentes. Cuando me han invitado a capacitaciones sobre metodología, encontramos que el común de los docentes maneja 1 o 2 métodos y 2 o 3 técnicas, más de eso no. Eso es insuficiente. Se requiere un arsenal metodológico mayor para tener alternabilidad y eso combinar con los recursos tecnológicos. Hay que planificar la clase, hay que planificar qué es lo que se va a hablar en la exposición, tomando en cuenta el tiempo que se requiere, que no debe ser una exposición larga. Hay que tomar en cuenta qué recursos audiovisuales se va a manejar, si se va a manejar videos, diapositivas. Es importante, muchos profesores dicen, qué lindo video, les mando, verán el video. Pero, ¿y para qué vio el video? Debe haber un procesamiento de cómo optimizar la observación de ese video. Igual los documentos de apoyo que se utilice, separatas y algunas herramientas que va a aprender con Juan Pablo. También pensar en qué tareas les va a enviar a la casa y también inmediatamente antes uno debe pensar en qué evaluación se va a realizar. Durante ya el desarrollo de la clase, ya hay que tomar en cuenta los momentos, la anticipación. Entonces, uno de los principios fundamentales del constructivismo es que se construye mejor a partir de la experiencia y de los conocimientos previos. Por eso es importante iniciar la clase tal vez con un resumen de la clase anterior, partiendo de las inquietudes que tienen los estudiantes, de lo que conoce sobre el tema, a realizar una actividad experiencial. Para eso sirve la estrategia de aula invertida, ¿sí? Que permite ya que lleguen los estudiantes con algunos
conocimientos previos, con algunas experiencias, que eso le va a permitir ser el punto de partida para el siguiente proceso, que es la construcción del aprendizaje. Como ya indicamos, la construcción tiene que ser una explicación corta, una explicación clara. Y en esta explicación, propender a responder las inquietudes que siempre habrán de parte de los estudiantes. Y luego, después, la aplicación. Y aquí es muy importante la consolidación. Sí, reconozcamos que muchos profesores mandamos tareas solo para tener calificaciones al promedio. ¿Sí? Entonces mandamos tareas por mandar. La tarea tiene dos sentidos de mandar la tarea. Una, puede servir la tarea de anticipación, si utilizamos la estrategia de aula invertida. O dos, la tarea sirve de consolidación del aprendizaje desarrollado. Y para que esta consolidación se dé realmente, es importante que los profesores expliquemos adecuadamente cómo realizar la tarea. Y cómo realizar la tarea de manera autónoma. ¿Cuántas de ustedes son madres de familia y les ha tocado hacer los deberes de sus hijos? Porque sus hijos no sabían cómo realizar la tarea porque nunca les explicó el profesor. Ahora los padres de familia tienen grupos de WhatsApp y se andan preguntando, ¿alguien sabe cómo hacer el deber? ¿Alguien? Porque no tienen idea. Muy importante de que esta tarea también les sirva como evaluación formativa. Es decir, no para tener notas, sino para percatarnos de qué errores están teniendo los estudiantes en el proceso de construcción. Acuérdense ustedes de Jean Piaget. Él decía que los errores son parte del proceso de conocimiento, de que son muy comunes los errores al momento de aprender y que detrás de los errores está realmente el fundamento del verdadero conocimiento y desarrollo del pensamiento. Así que no hay que tener miedo a los errores. Para eso es la evaluación formativa. Y procuremos que las tareas que enviemos a los estudiantes sean tareas de desempeño práctico en el entorno de la casa, en las condiciones que se tienen en la casa. Así que, por favor, ya no mande a comprar que la lámina del Incario, la lámina de los medios de transporte. En el grupo del conjunto donde yo vivo, una vecina andaba preguntando, por favor, ¿quién tiene una lámina que le han pedido al hijo? En estas condiciones ya no puede pedir materiales en los cuales los padres o los alumnos tengan que movilizarse a algún lado a conseguirlos. Debe ser actividades de desempeño, pero prácticos en el entorno de la casa. Y la evaluación sumativa, muy importante. La evaluación sumativa tiene que ser igual o de la manera parecida a las actividades que hemos hecho durante el proceso. Especialmente cuando nosotros evaluamos a través de cuestionarios. Les cuento unas dos anécdotas. Se les enseñó a unos profesores a realizar cuestionarios utilizando la herramienta Quizzes, que ya les va a enseñar Juan Pablo. Entonces una de las profesoras me dice, uy, esa tontera de herramienta no sirve para nada, porque se cayeron los estudiantes, el promedio de 2 estudiantes fue 4/10. No sirve esa herramienta. Cuando el problema no era la herramienta, entonces le pedí que me mande el cuestionario. Era una prueba de matemáticas para quinto de básica, pero parecía para politécnica. Es decir, el nivel de dificultad de esa prueba generó ese resultado. Entonces, hay un principio muy importante para la evaluación sumativa. Usted tiene que plantear las actividades de evaluación. Para cualquier evaluación debe haber esos 3 niveles. Actividades o preguntas fáciles, actividades de preguntas medianas y actividades de preguntas difíciles. Incluso técnicamente se establece que si usted establece una prueba escrita, el 30% de esas preguntas deben ser fáciles, 40%
de mediana dificultad y 30% difíciles. Porque así estamos respondiendo para que todos los estudiantes logren cumplir los objetivos de aprendizaje. El otro caso, en cambio, la profesora decía, uy, con esta herramienta Quizzes fue un fracaso porque creo que como están ahí los papás, ellos les dieron respondiendo y todo el mundo sacó 10. Ah, ¿será esa situación? Verifiquemos el instrumento. Entonces, cuando leo las preguntas, era una prueba regalada, las respuestas eran obvias. Había una pregunta que decía, ¿cuál es la función del tipo de texto descriptivo? A, narrar. B, explicar. C, describir. D, argumentar. Entonces, la respuesta era obvia. Entonces, toda la prueba estaba en ese nivel de facilidad. Entonces, por eso decía, ¿de qué sirve que el profesor sea un as manejando Kahoot, manejando Quizzes, si no tiene los elementos didácticos para elaborar una pregunta y manejar el nivel de dificultad que debe tener cualquier evaluación? Entonces, vamos a unas recomendaciones para cada una de las opciones que se podrían presentar dentro de lo que son los entornos virtuales. Una de ellas son las clases sincrónicas. Estas clases sincrónicas puede ser a través de herramientas como Zoom, Teams, Classroom, incluso a través de WhatsApp he hecho algunas clases sincrónicas. Pero sí, tienen que ser cortas, de 20 a 40 minutos. Y en esos 20, 40 minutos que haya los 3 momentos respectivos de toda clase. La ventaja de una clase sincrónica es que permite esa interacción con los estudiantes. Esta interacción puede ser oral, activando haces el contacto visual con estudiantes a través del video. Por eso es importante lo que decía Juan Pablo, que deben estar conectadas la cámara. Normalmente hemos tenido reuniones de trabajo en donde alguien por ahí pone una foto, desactiva el micrófono y no sabemos si realmente está o no está en la reunión. Las clases sincrónicas nos permiten establecer el contacto visual y también satisfacer las inquietudes que tienen ese momento los estudiantes. Claro, ¿qué implican las clases sincrónicas? Que todos los estudiantes tengan la conectividad para asistir a esas clases. ¿Sí? Por eso no se va a poder cumplir el horario que normalmente está. No se va a poder cumplir el número de horas que curricularmente está establecida para cada asignatura. También hay que tomar en cuenta y hay que ver la salud del profesor. Antes los males del profesor eran las varices por estar todo el tiempo de pie. Ahora los profesores estamos abocados a males de la columna por estar mucho tiempo frente a la computadora. Entonces, hay que diversificar esas situaciones. La otra alternativa viene a ser las clases asincrónicas, en las cuales el profesor previamente se graba, ¿sí? Juan Pablo les va a enseñar cómo hacer videos cortos que no tengan mucho peso y luego subirles por diferentes medios, por la plataforma, por correo electrónico, por WhatsApp, esos videos de sus clases. Y esos tienen que ser más cortos, ¿sí? Es ser unos videos de 10 a 20 minutos, en donde el profesor da la explicación del tema. Aquí no es posible la interacción, el contacto y satisfacer inmediatamente en las inquietudes. Habrá otro momento para satisfacer las inquietudes con respecto a ese tema, pero la ventaja de la clase asincrónica es que el alumno lo tiene disponible para repetirse las veces que sean necesarias. Si no entendió a la primera, pues a la segunda, si no a la tercera o a las veces que sean necesarias.
Miren, cuando hubo el paro del mes de octubre y también se suspendió un largo tiempo las clases. Ahí les cuento que con mis alumnos de la universidad no suspendimos clases, sino trabajamos con la herramienta que ellos tienen disponible, que es WhatsApp. ¿Sí? Se grabó una clase, se envió por WhatsApp y se generaba la realimentación a través de mensajes escritos. Otra de las opciones son las tareas en la casa. Como ya habíamos dicho, tienen que ser específicas y cortas. ¿Sí? No hay que amontonarles de tareas a los estudiantes, especialmente a partir del octavo de básica. En la mayoría de instituciones ya tiene un profesor para cada asignatura. Tome en cuenta que usted no es el único profesor que manda tareas y que por lo tanto tienen que ser estas cortas. Como le había dicho, ¿la tarea para qué es? No es para obtener notas. La tarea o bien la manda usted para reforzar lo que ya enseñó o como anticipación para que prepare previamente el estudiante como clase inversa para la siguiente clase. Las tareas tienen que ser muy claras las instrucciones para que no tengan que hacer los padres o los hermanos. Si es posible, preparar un tutorial de cómo realizar la tarea. Preferible las tareas que sean individuales. Claro, los estudiantes pueden conectarse de muchas formas, pero el problema es que los estudiantes se dividen. Tú haces esta partecita, tú esta partecita, yo esta partecita, luego juntamos y presentamos. Y no tienen ellos una visión integral de la tarea, sino solo de la partecita que hicieron. Entonces, por eso es preferible que esas tareas sean individuales. Claro, es decir, más fácil para calificar es tareas grupales, porque ahí tengo menos trabajo. Y algo importante, las tareas, mande las tareas que usted pueda revisar. Los estudiantes se dan cuenta cuando un profesor no revisa las tareas. Entonces ya saben que pone así al ojo y por lo tanto ahí empiezan los errores o a no esforzarse. Entonces usted mande la cantidad de tareas que usted humanamente como profesor va a ser capaz de revisar y de realimentar la tarea. Si no tiene tanto tiempo, pues no mande tanta tarea. Ahora, con respecto a la evaluación, aunque estemos en una modalidad virtual, se tienen que mantener la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces, ya nos va a enseñar Zoom, Kahoot y muchas herramientas, encuestas en línea, en donde a mí me permite diagnosticar qué es lo que sabe, qué es lo que conoce los estudiantes. Entonces, mire, a través de las herramientas virtuales puedo hacer evaluación diagnóstica, también puedo hacer evaluación formativa para ver qué errores están teniendo a nivel conceptual, a nivel procedimental, etc. Y también podemos utilizar las herramientas tecnológicas a nivel de evaluación sumativa. Como ya dije, ponga actividades que realmente el estudiante puede hacer en el ámbito y con los recursos de la casa, con previas instrucciones, porque esto además está reglamentado, ¿sí? De que previo a cualquier evaluación se debe indicar los criterios a evaluar. Puede utilizar una rúbrica, también hay herramientas virtuales en donde le dan haciendo la rúbrica o una simple tabla de especificaciones en donde se indique qué aspecto se va a evaluar y qué puntaje de cada aspecto. Entonces, para todas estas opciones tenemos cantidad de recursos tecnológicos a manera de ejemplo. Les pongo esto, pero Juan Pablo les va a enseñar mucho más de cómo manejar estas herramientas. Obviamente, el curso le va a dar un abanico de posibilidades y obligatoriamente de pronto no va a ser que se va a aprender todas. Entonces vaya seleccionando cuáles son las herramientas más adecuadas para usted y para su asignatura,
practique previamente con esa herramienta, tiene que dominar unos pocos recursos. A veces asumimos de que, como los estudiantes, ellos siempre están con la tecnología, ya deben saber. No, hay que hacer una asesoría previa a los estudiantes de cómo responder. Entonces, si hacemos un cuestionario o de cómo realizar una tarea con determinadas herramientas. ¿Bien? Y revise previamente antes de presentar. Que no ocurra como en este ejemplo. Mano. ¿Y cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi Sara puso 6 dedos en esta mano! Voy a tener que editar el video. Mano. Bueno, son situaciones que pueden ocurrir. Nadie está exento de cometer errores, porque, como decía, los errores son parte del aprendizaje. Por eso la recomendación previo a la clase, vea bien que esté funcionando la herramienta, que el material que va a utilizar sea el adecuado en función de diferentes tipos de actividades. Para que no sea muy monótono siempre dar la clase de la misma manera, hay diferentes alternativas que se pueden realizar. Entonces, veamos qué tipos de actividades nomás. Hay un tipo de actividades que se llaman objetales. Como su nombre lo indica, es cuando la clase se la realiza en base de la utilización de determinado objeto, que en unos casos permiten la percepción. Cuando nosotros proyectamos un video, proyectamos una diapositiva. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo una actividad objetal con ustedes porque les permite la percepción de un objeto de estudio que es a través de las diapositivas. Pero también se puede realizar una clase objetal con objetos que les permite la manipulación. Entonces, estos objetos, estos materiales tienen que ser individuales y especialmente elaborados por el alumno. Como ya habíamos dicho, no puede mandar a comprar materiales, pero sí algunos materiales son susceptibles de elaborar por los estudiantes. Actualmente estoy asesorando unas tesis de maestría en donde justamente se tratan de la utilización del material didáctico concreto. Entonces, una profesora está trabajando con tangramas para la enseñanza de la matemática. ¿Bien? Entonces, no es que mandó a comprar los tangramas, sino con papel les hizo elaborar a los estudiantes y en sus clases a diario están ahí manipulando cada una de las fichas del tangram y aprendiendo matemáticas. Lo mismo otra maestrante trabaja con regletas de Cuisenaire, con los dienes, con papiroflexia y realizan unas bonitas clases y cada niño tiene su material de papel. Entonces, esa es una actividad objetal de manipulación. También hay actividades de tipo lúdico. Y dentro de las actividades lúdicas tenemos dos roles, dos niveles, el juego de roles y gamificación. Otro de los principios del constructivismo dice que se construye mejor cuando el conocimiento se relaciona a situaciones familiares y cotidianas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando los estudiantes les pedimos que asuman determinados roles o que realicen actividades que tienen que ver con el quehacer cotidiano del hogar, eso les genera una mejor construcción. O cuando lo relacionamos con actividades profesionales. Aquí hay muchos alumnos míos y personas que han estado en los cursos. Siempre les hago un ejemplo. Les digo, a ver, imaginémonos que el sábado vamos a ir de paseo
y por lo tanto van a proponer cuál sería el refrigerio que sea nutritivo y sea delicioso. Entonces piensen qué propondrían ustedes para el refrigerio, pero asumiendo el rol de niños. Entonces, pues, posiblemente algunos dirán que las salchipapas, que la hamburguesa, que unos chitos, que unos nachos, etc. Claro, responden eso porque están construyendo como niños. Pero ¿qué tal si les digo que propongan en calidad de padres de familia? Entonces, dentro del padre de familia dice, no, para que le aguante tiene que ser algo contundente, le voy a mandar un cuarto de pollo, unas papitas, un arroz, un huevito duro, un jugo, una manzana y un plátano. Pero en cambio, ¿qué tal si les digo que respondan asumiendo el rol de un experto nutricionista? Entonces seguramente dirán que este refrigerio tiene que ser una dieta balanceada, debe tener de los diferentes grupos alimenticios, que una proteína, que un carbohidrato, que algún líquido bajo en calorías, etc. Entonces, mire cómo la construcción del conocimiento es diferente, depende del rol que se le dé al estudiante. Entonces, en clases virtuales, podemos a los estudiantes asignarles determinados roles y ver cómo la construcción del conocimiento mejora. También tenemos dentro de las actividades lúdicas lo que es la gamificación, concursos entre los estudiantes, concursos para realizar determinadas actividades. Yo veía en una clase de la escuela de mi esposa, una profesora de educación inicial estaba abordando la identificación de determinados objetos y jugaba con los niños a El Rey Pide. Entonces decía, a ver, el primero que me trae un objeto de madera, un objeto, y va dando figuras, un objeto que tenga forma cuadrada, un objeto que tenga tal característica. Entonces, concursos, juegos, y Juan Pablo les va a enseñar también cómo jugar con los estudiantes a través del Kahoot y a través del Quizzes, a través de cuestionarios. Otra opción que tenemos son las actividades de estudio. Actividades que nos permiten el procesamiento de una información. Especialmente esto ya para los niveles mayores de educación básica media, educación básica superior y bachillerato, en donde tienen que procesar la información que está en documentos, que está en determinado texto, artículos que está en el internet. Entonces, procesamos la información, para eso hay un montón de técnicas, a manera de ejemplo, la técnica de estudio dirigido, donde planteamos algunas preguntas sobre ese texto, la técnica PNI. Lo mismo, por ejemplo, cuando mandamos a ver como le había dicho, un video. No hay que mandar el video solo para tenerles entretenidos, sino ese video tiene que ser un recurso de aprendizaje, por lo tanto hay que procesar el contenido de ese video. Entonces preparamos un estudio dirigido, un PNI, un SDA, etc. Y otra tipo de actividades que se permite en la virtualidad son las actividades de carácter social. ¿No? Aquellas actividades que permiten la interacción entre los estudiantes y entre el profesor y los estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, los foros, ¿sí? Entonces podemos hacer foros, te plantea una pregunta para que los estudiantes reflexionen, lo pueden hacer asincrónico, ¿sí? Por diferentes mecanismos de chat, puede ser sincrónico, es el momento de la clase virtual. Cuando los estudiantes tienen múltiples inquietudes, entonces esa es una actividad social que permite la interacción. Cuando realizamos un debate, en cada uno de los niveles y asignaturas hay temas polémicos, temas que se pueden analizar desde diferentes perspectivas, entonces ahí es propicio un debate. Entonces, miren, todas estas actividades
que si bien fueron creadas originalmente para la presencialidad, pero también estas actividades son susceptibles, son factibles de aplicarlo a nivel de entornos virtuales. O sea, tenemos que tener variedad de estrategias y creo que estos tipos de actividades le van a dar una situación de novedad a los estudiantes. Como decía, hay que pensar en los métodos. A veces se cree que ya con la virtualidad ya no existen métodos, ¿no? Los métodos se mantienen. Cuando usted piensa en el método, está reflexionando en cómo llegar a cumplir un objetivo, ¿sí? Por eso la definición de método es eso, es la selección de los posibles caminos. Alicita, si me ayuda por favor con el micrófono, gracias. Eso es método, es la reflexión de los posibles caminos que nosotros tenemos que seguir para llegar a un objetivo. Entonces, cuando usted piensa, chuta, ¿y ahora cómo les enseño esto? Ya está pensando en el método. Entonces, uno de los métodos más generalizados que se busca aplicar es el método ERCA, o también le llaman ciclo de aprendizaje. Entonces, este método ustedes muchos lo conocen, tiene 4 procesos y por eso se llama ERCA. E de experiencia, la R de reflexión, la C de conceptualización, la A de aplicación. Entonces, ¿qué nomás podemos hacer en cada uno de estos procesos a través de la virtualidad? Entonces, la experiencia, ¿cómo generar la experiencia? A través de la observación de algún video, ¿sí? Ese video, la experiencia que tiene, o ver algún programa de televisión, establecer diálogos entre los estudiantes, diálogos con familiares, diálogos entre amigos, hacer determinadas encuestas por WhatsApp, hacer un ejercicio mental, un ejercicio físico, buscar alguna información. Todas estas actividades le generan una experiencia al estudiante. Entonces, hay estudiantes que tienen un estilo activo, ellos encantados realizando todas estas actividades. Ahora tenemos otro proceso, la reflexión. ¿Sí? ¿Qué implica la reflexión? Aquí determinamos ciertas formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar, las inquietudes que tienen los estudiantes con respecto al tema de estudio. Aquí tenemos los estudiantes reflexivos. Ellos son los que les gusta profundizar más sobre el tema, ellos son divergentes, buscan algunas alternativas, no se quedan nomás con una explicación. Entonces nos podemos servir tranquilamente de realizar cuestionarios a través de quiz, Kahoot, del chat de Zoom, mensajes por WhatsApp para realizar la reflexión. El siguiente proceso es la conceptualización, en la cual aquí se tiene que sistematizar teóricamente el tema de estudio. Entonces, ahí viene la exposición de parte del profesor, esa exposición corta que hemos dicho, que puede ser con ayuda de diapositivas, que puede ser a través de la lectura del texto de los estudiantes. Y finalmente, tenemos el proceso de aplicación. Esta aplicación tiene que procurar que ese nuevo conocimiento lo relacione con el entorno, es decir, que el estudiante entienda para qué le sirve ese conocimiento. Y ese es otro de los principios que nos da David Ausubel para generar aprendizajes significativos. Se genera un aprendizaje significativo cuando se relaciona con el entorno del estudiante. Entonces, la ejercitación, tareas de ejercitación, las tareas de la evaluación tienen que vincularse a actividades de aplicación para que el estudiante entienda para qué me sirvió estas operaciones matemáticas, para qué me sirvió aprender tal situación de lengua y literatura, para qué me sirvió lo que me están dando en ciencias sociales, etc. Ahora, este método ERCA tiene una particularidad que no tienen el resto de métodos. Este método de ERCA puede cambiar el orden de sus procesos. Es decir, yo normalmente
el más conocido, es seguir este ciclo, ¿no? Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Pero me permite este método cambiar. Yo puedo empezar con la conceptualización. De esa conceptualización realizo una experiencia, algo activo. Y luego paso a la reflexión y de la reflexión paso a la aplicación. ¿Sí? Yo puedo partir de reflexiones del estudiante, de lo que opina sobre tal situación. Luego paso a la conceptualización, propongo una actividad experiencial y luego paso a la aplicación. Es decir, este método me da algunas alternativas. ¿Cuál es la regla? Que se cumplen los 4 procesos. Porque al cumplir estos 4 procesos, estamos dando paso a estos 4 estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Es decir, todos los estudiantes, sin importar sus estilos de aprendizaje, van a tener la oportunidad de aprender. Otro de los métodos que se promueve utilizar son los métodos problemáticos. Los métodos problemáticos tienen un proceso universal. ¿Qué hacemos en un proceso, en un método problemático? Siempre se parte de plantear una situación problemática. La situación problemática puede estar en un video, ¿sí? Pasamos un video sobre la destrucción de la naturaleza, ahí está el problema. O en un texto está un caso de una situación problemática, o contamos una historia. Para eso podemos utilizar las herramientas. Previamente enviamos el caso para que el estudiante observe, lea, haga una reflexión a través del aula virtual, del Zoom o del WhatsApp. ¿Sí? Entonces, mandamos la situación problemática. El segundo paso del método problemático es la formulación de hipótesis, es decir, indicar cuáles son las causas del problema, o puede ser indicar los efectos de este problema, o pensar cuáles podrían ser las soluciones del problema, o pensar cuáles serían las acciones inmediatas que se tienen que realizar con respecto al problema. La otra opción es plantear las preguntas con respecto al problema. Esto permite profundizar el problema, aclarar algunos conceptos. Y luego de esa profundización, ahora sí vamos confrontando las alternativas, es decir, confrontamos las hipótesis, vamos aprobando o descartando algunas hipótesis, pero no porque sí, sino con los debidos argumentos. Esta causa, pues parece que no es por tal argumento, por lo tanto la descartamos. O este efecto no es factible, por lo tanto lo descartamos. Para estos 3 procesos de formular hipótesis, plantear preguntas, confrontar alternativas, puede ser en una clase directa a través de la voz, puede utilizarse la pizarra, el chat de Zoom, el WhatsApp. Y finalmente terminamos el método problemático con la demostración. Es de aquí donde se explica la solución del problema. Si preguntamos si las hipótesis eran sobre las causas, pues aquí llegamos a establecer cuál es la causa que genera el problema, o pues, cuál es el efecto, cuál es la solución o cuál es la acción. Esta explicación del problema puede ser a través de exposición de diapositivas, a través de lo que dice el libro de texto. Ahora, dentro de este método problemático, tenemos 3 niveles, por eso algunos autores no dicen el método problemático, sino los métodos problemáticos, porque pueden darse estos 3 niveles o 3 tipos de métodos problemáticos. Hay uno en donde prácticamente todo hace el profesor. Cada uno de los pasos, plantear el problema, plantear las hipótesis, hacer las preguntas, confrontar las hipótesis y dar la demostración, lo hace todo el docente. Esto es recomendable para una clase asincrónica. ¿Sí? Entonces el profesor se graba todo ese proceso y les entrega a los estudiantes, ¿sí? Siguiendo la lógica del método problemático. La otra opción se llama la conversación heurística. Entonces, en este nivel, la responsabilidad se comparte entre docentes y estudiantes. A través de un juego de preguntas y respuestas,
el profesor plantea la pregunta, pero luego el resto de pasos van resultando de la interacción entre estudiantes y entre el docente. Este nivel, este tipo de método problemático, conversación heurística, sería recomendable para una clase sincrónica, para cuando estamos frente a los estudiantes y podemos interactuar a través de preguntas y respuestas. Y el tercer nivel, que es más avanzado, es el método problemático denominado descubrimiento significativo. Aquí el docente lo único que hace es organizar la clase, si es por grupos o individual, plantea la situación problemática y el resto realizan los estudiantes. Entonces, los estudiantes por su cuenta plantean la hipótesis, hacen preguntas, buscan la respuesta a la pregunta en algunas fuentes de información, van descartando y aprobando las hipótesis y ellos llegan a la solución del problema. ¿Bien? Esta sería una opción recomendable para una tarea o con aula invertida. Como ustedes ven, se va incrementando el nivel de dificultad, ¿no es cierto? Entonces, importante es que empecemos con este nivel y luego vayamos preparando a los estudiantes de manera interactiva hasta que ellos por su cuenta puedan llegar a resolver el problema. Finalmente quiero compartirles un video que seguramente todos han visto a través del WhatsApp. Hello. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo. Gracias, gracias. Tiquitín, 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 tacatacatacatán. Los amo. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. ¿Cómo le apago? Es muy importante los principios pedagógicos. Y es muy importante las herramientas tecnológicas, pero qué fundamental es la buena actitud del docente. Siempre va a ayudar en este escenario a que el estudiante tenga un soporte afectivo, emocional, y por lo tanto, cada vez que usted se enfrente a los estudiantes bajo esta modalidad, procure que siempre vea una sonrisa. Uno no sabe de cuáles son las realidades que están teniendo los estudiantes en su casa y cuáles son las dificultades que posiblemente tengan para conectarse con usted. Por lo tanto, esa actitud positiva del maestro siempre va a ayudar a este proceso educativo. Recuerde que la educación no es solo instrucción, sino formación. Por lo tanto, yo tengo mucha fe en todo lo que el profesor puede dar y especialmente el equilibrio emocional y eso es parte de otros temas que vamos a desarrollar, la contención emocional que se necesita en estos entornos virtuales. Me permiten dejar compartir la pantalla. Quiero agradecerles y felicitarles por el aguante. ¿Bien? Hora y media han pasado de la charla y les veo todavía muy atentos. Como se les había mencionado, la idea de iniciar este curso con esta introducción de carácter pedagógico es para no olvidarnos de nuestra esencia de formadores, de nuestra esencia en la preparación pedagógica. Y si nosotros tenemos presentes esos elementos de orden didáctico y pedagógico, se nos va a hacer mucho más fácil la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas que vamos a aprender con Juan Pablo. Pues no queda más que agradecerles por la atención
y augurarles el éxito que van a tener en esta semana de capacitación. Quedan en muy buenas manos con Juan Pablo y conmigo, pues estoy a la orden y de seguro vamos a vernos alguna vez. Que Dios les bendiga, manténganse sanos. Es muy importante, tomen en cuenta que hay muchos niños que necesitan de usted y le necesitamos a usted totalmente sano, así que cuídese, por favor. Muchas gracias la atención. Gracias, Javier. Ok, te agradezco por la excelente presentación. Quiero acoger una idea que Bruno Burgos nos escribe en el chat, ¿no? Y dice, todo esto es excelente, pero lo cierto es que la inmensa cantidad de contenidos, que no son sino una acumulación y sin criterio que nunca ha sido depurada, esa cantidad desmedida de conocimiento, no pocas veces irrelevante, haciendo imposible la aplicación, y la consecuente presión sobre el maestro de determinar el programa de estudios afectan la metodología. Pues las medidas metodológicas innovadoras se caracterizan por requerir más tiempo para su despliegue que metodologías tradicionales. Los profesores ansiosos de innovar se encuentran con esta traba ridícula que incluso pedagogos y entendidos en educación ecuatoriana han denunciado. Si esto es un problema en la modalidad presencial, peor aún en la virtual. Si no hemos aprendido que es muy valioso, y bueno, me pasé creo que del chat un poco, ¿sí? Sin desmerecer todo lo aprendido, que es muy valioso, es más que necesario resolver esto. Obviamente creo que tenemos que entrar en esta modalidad virtual en una especie de rebeldía educativa. Una especie de rebeldía con el ministerio, con el sistema, con todo el mundo, porque creo que nos va a tocar replantear y repensar la educación. Hoy ya nos han enviado un modelo de currículo compacto incluso, ¿no? Pero vamos a tener que ir desarticulando esas ridículas propuestas de destrezas con criterio de desempeño y todo esto, porque realmente el trabajo en la virtualidad tenemos que empezar a trabajar otro tipo de cosas. Yo creo que hay algo que tenemos que empezar a cambiar. Los colegios en un momento tendremos que quitar las 14, 15 asignaturas que hoy tenemos y tenemos que reducir un ridículo de 6, 7 asignaturas. O trabajar interdisciplinariamente con otras asignaturas, y esto va a significar replantear muy bien el proceso educativo. Vamos a trabajar sobre ello esta semana, vamos a trabajar sobre estas herramientas ya en la práctica, de lo que Javier nos ha compartido en verdad, de cómo desarrollar todos los procesos de estas estrategias metodológicas. Si para muchos maestros se nos ha convertido en un problema pasar de lo presencial con estas metodologías tradicionales a lo virtual, como dice, realmente es verdad, es más complejo, lleva mucho más tiempo. Pero hay algo que les quiero decir, y esto es cierto. Cuando ustedes trabajen estas herramientas tecnológicas, van a entrar una especie de autonomía didáctica en la virtualidad. Porque lo que ya está subido en la nube, lo que ya está subido en estas plataformas que vamos a aprender, van a quedar para como recursos que les va a servir para otros procesos, para un siguiente año, un siguiente momento. Que ustedes puedan actualizarlos, darles un poquito de carpintería, otro matiz, pero va a generar un proceso de autonomía didáctica en la virtualidad de una forma u otra. Y eso es lo que vamos a llegar en este curso. Hoy va a ser muy duro para ustedes generar herramientas, pero después van a ver que ya ha subido su curso, tranquilamente su curso hasta lo pueden vender para que se pueda desarrollar un proceso de emprendimiento y aprendizaje para otros, no regalarlo, lo que sea. De manera que esto ya está ahí. Ya está en la nube, ya está subido a todo este tipo de plataformas que vamos a trabajar y va a ser mucho más fácil sobrellevar el proceso educativo. ¿Sí? Gracias a todos los que se han conectado en esta sesión, a los que en verdad son parte de esta gran familia, ¿sí? Gran familia que hoy estamos trabajando, tanto con los colegios federados como con Soluciones Educativas. Tratamos de hacer algo diferente en este sentido y vamos a tener como que dices, bueno, Andrea, en verdad priorizar asignaturas, ¿no? Y vamos a trabajar en este sentido en estos días para poder ya trabajar en la práctica. Mañana les vamos a enviar el cronograma ya prácticamente establecido, los módulos, cómo va a estar. Mañana trabajamos Google Classroom, modo experto, de cómo van a trabajar todas estas herramientas, porque hay algo muy cierto que decía alguien en el chat, Javier. Hoy quizá muchos colegios no tienen la capacidad de comprar libros, no van a comprar textos escolares. Muchos padres de familia, esto es incierto, ¿no? No van a poder tener alcance a textos escolares, ni siquiera textos virtuales. Hoy mismo en la costa, la subsecretaria en la costa decía que los padres de familia lo único que podrían tener acceso para comprar son textos virtuales, PDFs, no sé, alguna cuestión que los colegios puedan, los editoriales puedan ofrecer, ¿no? Plataformas virtuales, pero no textos físicos.
Incluso hay muchas instituciones que ni eso podrán tener. Y eso implica que ustedes van a tener que desarrollar módulos, van a tener que desarrollar una nueva forma de educación. No como estamos haciendo ahora, sino como la que debimos haber hecho desde un principio, al cual nunca estuvimos preparados. En ese sentido, estas semanas hemos de trabajar en todas estas herramientas, en cómo aplicar la teoría en la práctica, ¿sí? A mí me fascina, Javier, realmente cuando dicen, ¿verdad? Si no hay este sustento teórico, lo demás no tiene sentido, ¿no? Entonces, es importante que vayamos trabajando en esta circunstancia que hoy vivimos. Los documentos, todos los repositorios, incluso cada sesión de Zoom se graba, van a ser subidos a un canal, ¿no? Por si acaso alguien falte, no pudo llegar, entonces cada 2 días se sube, ¿no? Porque hay que hacer un montón de cosas. Y los repositorios documentales de igual forma ya les vamos a dar acceso para que ustedes puedan descargarlo a través de la página web, ¿ok? Sí, vamos a crear igual un grupo de WhatsApp con todos para estar más conectados y poder transmitir la información. Si reciben una invitación a un grupo de expertos en educación virtual, acéptenla, no se saldrán, ¿ok? Vamos a trabajar en esta noche sobre ello, ¿ok? Javier, que yo quiero agradecerte, gracias a tu exposición, en verdad, a repensar y cambiar paradigmas, y en verdad, hoy día más que nada, empezar a hacer aprendizaje significativo. A muchos nos va a costar empezar a hacer algo diferente de lo que presencialmente no hemos hecho, ¿no? Yo quiero agradecer la presencia aquí de todos, en verdad le veo por aquí en pantalla. ¿Puedo preguntar algo? Madre Nadezda, Byron, gracias, ok. Byron, te doy micrófono un ratico, ok. Byron, tu micrófono. Micrófono, Byron. No, simplemente quisiera saber si en el futuro se puede preguntar algo, se puede aportar algo a las charlas, no sé. Sí, o no realmente. Ya, gracias, Byron. Generalmente lo tratamos de hacer en el chat o para poder responder a ciertas preguntas, porque como estamos una serie de personas, si damos espacio siempre a todo el mundo, vamos a demorarnos más tiempo, pero tratamos de hacerlo a través del chat. Siempre bienvenido, gracias Byron, pero siempre es bienvenido esto, ¿no? Saludar a todas las personas que están aquí, Madre Zilma, qué gusto verle, Madre Nadezda, que está por ahí, a Sonia, ¿quién más? A un montón de personas conocidas, ¿sí? Cuenca, de Cuenca, Ambato, de Riobamba, creo que veo gente también de la costa, de Guayaquil, ¿sí? Pachi, que estás de Guayaquil, Félix, un gusto verte, no sabía que estabas por estos medios, ¿sí? Juan Miguel, a todos, Madre Melba, un gustazo. Sí, Nelly, un gustazo a todo el mundo, un abrazo a todos y tendría que nombrar a los 300 más participantes. Nos veremos el día de mañana a la misma hora y de Colombia también, ¿cierto, Andrés Jenny? Tenemos hasta el repertorio internacional, ¿cierto? Aquí en este espacio, ¿ok? Un abrazo a todos y pues mañana nos veremos este mismo momento, ¿ok? Un ratito, por favor. Muchísimas gracias. Ay, cierto, Madre Élida, por Dios, antes de despedirme, Madre Élida también está por acá, perdón. Gracias. Solamente quiero decir 1.000.000 de gracias. Este curso va a ser muy beneficioso. Sí, nos hemos creado la necesidad y esta necesidad nos lleva a mejorar todo aquello que nosotros como pedagogos, como maestros, hemos venido practicando, pero de una manera asincrónica. Que el Señor nos dé esa fortaleza, a ustedes les siga dando la sabiduría y a nosotros quienes estamos asistiendo nos dé la constancia. A nombre de la FEDEC de Pichincha también les agradecemos y gracias a ustedes porque ustedes han sido los promotores y han atraído a muchas personas. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias, Madre Élida, nuestra presidenta de la FEDEC, ¿no? Un aplauso también a Madre Élida, la iniciativa y el trabajo bien dirigido de tratar de dar respuesta también a estas necesidades que hoy se nos presentan a todos. Y creo que van a ser muy bien aprovechadas. Dios le pague, Madre Élida, ¿no? Un saludo y bendiciones a todos y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Luego, que les vaya bien. Éxitos. Mañana con todos. Gracias, Madre Alexandra Rojas. Gracias. Hasta mañana, Ruli. Hasta mañana, Rosa, Margarita, Irene, Byron, Fanny, Hasta Sandra, mañana. Ruth, Sandra, Enrique, Lucio, Andrea, todo el mundo que está por aquí en esta pantalla, ¿ok? Gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias por estar con sus pantallas conectadas desde España hasta mañana. Gracias. Mañana con el mismo enlace, ¿verdad? Otro enlace, les debemos de dar siempre los enlaces, ¿no? Tranquilos.
Muy amable. Ok, Gracias. muchas Hasta mañana. gracias. Cada día es un enlace diferente. no se Gracias, preocupen. gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Dios les pague, Nelly, Chicay, Zapachi. Dios les pague hasta un mundo. Hasta pronto, ¿no? Hasta mañana. Javier, hola, Javier Andrade, mucho gusto. No se ha de acordar de mí, pero yo sí. Hace 20 ¿Con años. quién? Hace 20 años. ¿Quién? Hace 20 años en la central de filosofía. Nombre, por favor. Galo Torres. Galo Torres. ¿Dónde Sí. está la imagen para verte, Galo? Aquí estoy primero. A ver, Galo. Dinámicas grupales. Ya. Perfectas esas. Fuiste mi alumno.